Hola a todos. Vamos a hacer un ejercicio relacionado con un campo magnético y donde vamos a trabajar también pues, el movimiento de cargas aceleradas mediante una diferencia de potencial. Posteriormente esas cargas entrarán dentro de un campo magnético y tendremos que hallar su radio. Vamos a verlo. El ejercicio dice así. Iones de uranio de carga más 2e, es decir, dos veces la carga del electrón, son acelerados primero por una diferencia de potencial de 1 kilovoltio y luego entran a un campo magnético de 2 teslas, donde viajan perpendicularmente al campo. Determinar el radio de la trayectoria circular si son iones de uranio 238, el isótopo 238 del uranio, iones de uranio 235, y después nos hace una pregunta un poco más teórica que dice cómo depende la razón de los radios de las trayectorias del voltaje de aceleración, es decir, la diferencia de potencial que crea el movimiento de los iones, y de la intensidad del campo magnético. Nos dan como datos la carga del electrón, ya que los iones de uranio tienen dos veces la carga del electrón, la masa atómica del isótopo del uranio 238, que es de 3,95 por 10 a la menos 25 kilogramos, y la masa atómica del ion de uranio 235, que es de 3,90 por 10 a la menos 25 kilogramos. Bien, pues vamos a empezar a resolver los dos primeros apartados. Los dos primeros apartados son iguales. Lo único que tenemos que particularizar para el ion de uranio 238 y para el ion de uranio 235, pero el procedimiento es exactamente el mismo. El ejercicio consta de dos partes. Por un lado tendremos los iones que son acelerados mediante una diferencia de potencial, es decir, tenemos una región del espacio, vamos a llamar a un punto A y a otro punto B, donde los iones de uranio, que son cargas positivas, con una carga igual a dos veces la carga del electrón positivo, son acelerados, es decir, partiendo del reposo van adquiriendo una cierta velocidad hasta llegar al punto B. Son acelerados mediante una diferencia de potencial, que me la dice el enunciado, que es de 1 kilovoltio, es decir, de 1000 voltios. Debemos tener en cuenta que como es una carga positiva, pues el potencial en A debe ser mayor que el potencial en B, ya que las cargas positivas se desplazan espontáneamente hacia regiones en las que el potencial es menor. Bien. Y tras adquirir una cierta velocidad, es decir, nos encontraríamos ya en el punto B, estamos entrando en un campo magnético que me dicen que es perpendicular a la velocidad. En esta posición la velocidad tendrá esa dirección y sentido. Y la carga entra en un campo magnético, que vamos a dibujarlo entrante. Vamos a suponer que es un campo magnético entrante al plano donde estamos trabajando. El requisito que nos dice el enunciado es que es perpendicular a la velocidad. Y si lo dibujamos así, pues estamos cumpliendo con eso. Y al entrar en ese campo magnético, pues la carga, vamos a ponerla por ejemplo en esta posición, aquí tendríamos el ion de uranio, estará sometida a una fuerza que viene dado por el producto vectorial, bueno, una fuerza magnética que viene dado por el producto del valor de la carga por el producto vectorial del vector velocidad por el vector campo magnético. Tal como estamos dibujando, vamos a suponer que este es nuestro sistema de referencia. Tal como estamos dibujando, el vector v va en la dirección del eje x, sentido positivo. No conocemos el módulo todavía, pero sabemos que va en esa dirección y sentido positivo. Y el vector campo magnético, pues lo estamos poniendo en la dirección del eje z, sentido negativo. Para saber la dirección de la fuerza tenemos que multiplicar v por b. Y para hallar v por b podemos utilizar una reglita mnemotécnica que nos dice lo siguiente. Si estamos multiplicando el vector unitario
I por el vector unitario J, eso nos va a dar un vector en la dirección del vector unitario K. Si estamos multiplicando J por K, nos va a dar un vector en la dirección del vector unitario I. Y si multiplicamos K por I, nos da un vector en la dirección del vector unitario J. Es decir, que siempre que multiplico dos vectores que pueda recorrer en este sentido horario, de manera consecutiva, me va a dar el siguiente. Ahí no cubro todas las opciones. También es posible que tenga o que pueda tener que recorrer al revés, es decir, en sentido antihorario, y en ese caso el producto vectorial de dos vectores consecutivos, por ejemplo I por K, me va a dar el siguiente, pero negativo, menos J. J por I me va a dar el menos K y K por J menos I. Y ahí ya sí estaríamos cubriendo, vamos a indicar con un signo menos, quedaría el siguiente y positivo y negativo. Y ahí sí ya estamos cubriendo todas las posibles opciones. En nuestro caso tenemos que multiplicar un vector que va en la dirección positiva del eje X por un vector que va en el sentido negativo del eje Z. Es decir, vamos a hacer I por menos K. Entonces, aquí vemos que I por K es menos J. Y por tanto, si I por K es menos J, I por menos K será igual a J. Es decir, que el vector, este producto vectorial nos va a dar como resultado un vector cuya dirección es el eje Y sentido positivo. Como además está multiplicado por una carga positiva, la fuerza magnética va a tener la dirección de ese producto vectorial, dirección del eje Y sentido positivo. Es decir, que la fuerza magnética en esta posición sería algo así. Esa fuerza magnética va a provocar una desviación en la trayectoria de la carga. Vamos a dibujar un pequeño angulito aquí. Y esa desviación en la trayectoria de la carga va a provocar una desviación en la velocidad. Y como la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la velocidad, pues provocaría una desviación en la fuerza magnética, y así va a ocurrir instantáneamente en cada punto de la trayectoria, de tal forma que finalmente la partícula acabaría trazando una trayectoria circular, como aproximadamente lo que vemos en el gráfico. Vamos a ampliar el campo magnético. Bien, esto no lo pide el ejercicio, es solo la explicación de qué es lo que va a ocurrir, y a partir de tener la explicación de qué es lo que va a ocurrir, vamos a empezar a resolver. Bien, pues tras la explicación del proceso nos quedamos un poquito con la parte que nos interesa y vamos a empezar. Vamos a empezar pues calculando la velocidad con la que entran los iones en la región en la que existe el campo magnético. ¿Y cómo calculamos la velocidad con la que entran los iones en la región que existe el campo magnético? Es decir, parten de aquí del reposo, ¿cómo calculamos la velocidad que tienen en B? Pues bueno, en toda esta región solo existe o actúa una fuerza sobre esos iones, que es la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, es decir, que provoca que la carga que la energía que poseen los electrones permanezca en todo el proceso constante. Las cargas positivas, los iones de uranio. En este caso, lo que van haciendo los iones de uranio es ir perdiendo energía potencial eléctrica porque se desplazan hacia regiones de menor potencial, pero a medida que van perdiendo energía potencial eléctrica van ganando energía cinética, va aumentando su velocidad. Entonces vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre las posiciones B y A. La energía mecánica en B será suma de la energía cinética en B más la energía cinética más la energía potencial en B. Y la energía mecánica en A es suma de la energía cinética en A más la energía potencial en A. La energía cinética en B es un medio de la masa por la velocidad, sería de la masa del isótopo correspondiente, del isótopo de uranio correspondiente, por la velocidad al cuadrado, en esa situación, en B, precisamente lo que queremos hallar. Y la energía potencial eléctrica, porque es la única fuerza
el único campo conservativo que está actuando sobre la partícula viene dado por el valor de la carga por el potencial en esa posición, en B. La energía cinética en A es cero, porque suponemos que la carga parte del reposo. Y la energía potencial en A es el producto de la carga por el potencial en A. Y bueno, de esa expresión vamos a despejar la velocidad en B. La velocidad en B. Bueno, vamos a hacerlo en varios pasos. Primero pasamos el potencial en la carga por el potencial en B hacia la izquierda. Y eso podemos ponerlo como carga por potencial en A menos potencial en B. Y en el siguiente paso lo vamos a poner como variación de potencial. Ahora vamos a pasar este 2 que está aquí dividiendo hacia este lado multiplicando. La masa que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo. Y finalmente hacemos raíz cuadrada. Con lo cual tendríamos que la velocidad en B será igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga por la diferencia potencial, que es el potencial en A menos el potencial en B, partido por la masa. Y una vez que tenemos la expresión de la velocidad, lo que vamos a hacer es particularizarla para los dos iones que nos interesan. Por un lado, la velocidad para el ion de uranio 238 vendrá dada por 2 veces la carga del ion. La carga del ion es 2 veces la carga del electrón en valor absoluto, porque el ion es positivo. Sería 2 por 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 por la diferencia potencial, que es de 1 kilovoltio, 1000 voltios, partido por la masa del ion de uranio 238, que es un dato que nos proporciona el enunciado, 3,95 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y si calculamos, esto nos da aproximadamente 40.252,37 metros partido por segundo. Y por otro lado, vamos, como lo que tenemos en una expresión general, esto nos permite sustituir ahora para el ion de uranio 235 y tener la velocidad con la que ese otro ion entraría también en el campo magnético. Sería 2 por la carga del ion es igual. La diferencia potencial con la que ha sido acelerado también es la misma. Y la masa, en este caso, de 3,90 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y bueno, operando con la calculadora obtenemos una velocidad de 40.509,57 metros partido por segundo. Y estas son las velocidades con las que ambos iones entrarían en el campo magnético. A partir de aquí, pues lo que hemos dicho, al entrar en el campo magnético, la fuerza magnética a la que va a estar sometido por ser el campo magnético perpendicular a la velocidad, va a hacerlo girar, pero los va a hacer girar con diferentes radios. Vamos a calcular el valor de esos radios. Bien, hemos hecho esto un poquito más pequeñito para que quede más claro. En la segunda parte del ejercicio, lo que debemos tener en cuenta es que al entrar en el campo magnético, la única fuerza que está actuando ya sobre la partícula es la fuerza magnética. Y la fuerza magnética en módulo, ya la dirección y el sentido y el efecto sobre la carga lo hemos estudiado, en módulo viene dado por el producto del valor de la carga, por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman, que en este caso de 90 grados. Recordamos que la expresión de la fuerza magnética en forma vectorial es esta. El seno de 90 es 1, con lo cual podemos poner valor de la carga por velocidad por campo magnético. Vamos a rodar esto un poquito.
Por otro lado, siempre que un sistema está trazando una trayectoria circular o curvilínea en general, la suma de las fuerzas que apuntan hacia su centro de curvatura es lo que denominamos fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta siempre tiene la misma expresión, es igual al producto de la masa del sistema por su velocidad al cuadrado partido por el radio. Y la fuerza centrípeta no es una fuerza como tal, sino, como acabamos de comentar, la suma de las fuerzas que actúan al centro de curvatura, en este caso al centro de la circunferencia. Y en este caso, la única fuerza que actúa apuntando al centro de la circunferencia es la fuerza magnética. Por tanto, de aquí debemos sacar la conclusión de que la fuerza magnética y la fuerza centrípeta coinciden. ¿Y cómo coinciden? El Q por V por B tiene que ser igual a M por V cuadrado partido por el radio. De donde inicialmente podemos simplificar una velocidad en la izquierda y otra en la derecha porque están multiplicando en ambos lados de la ecuación. Y si despejamos el radio, que es lo que nos pide el enunciado, pues lo pasamos hacia el lado izquierdo multiplicando, y el valor de la carga y del campo magnético lo pasamos hacia el lado derecho, pues en este caso dividiendo. Y obtenemos, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, que el radio es igual a la masa de la partícula por su velocidad partido por el valor de la carga y por el campo magnético. Y aquí vamos a hacer un poco como antes. Ya tenemos la expresión que nos da el radio, ahora vamos a particularizar para hallar el radio del isótopo de uranio 238 por un lado y el radio del isótopo de uranio 235 por otro. Empezamos con el radio del isótopo 238, voy a ponerlo así, y sería masa de ese isótopo, que es 3,95 por 10 elevado a menos 25, velocidad de ese isótopo, que la habíamos calculado previamente, y es 40.252,37. $252,37 partido entre la carga del isótopo, que es 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y el valor del campo magnético, que el enunciado me dice que es de 2 teslas. Igual, y el valor que he obtenido es de 0,02484 metros, aproximadamente 2,484 centímetros. Y hacemos exactamente el mismo cálculo para el isótopo 235. Vamos a trazar una línea aquí para separar las dos partes. Sería masa 3,90 por 10 a la menos 25. Velocidad 40.509,57. Carga 2 por 1,6 por 10 a la menos 19. Y campo magnético 2 teslas. Igual. Y el resultado obtenido es de 0,02469 metros. Aproximadamente 2,469 centímetros. Un poquito inferior el radio que describirá el isótopo de uranio 235. Bueno, espero que se haya entendido. La idea es que aceleramos cargas mediante una diferencia potencial, calculamos la velocidad en el punto de partida aplicando conservación de la energía mecánica. Siempre vamos, por aplicación de la conservación de la energía mecánica, siempre vamos a llegar a esta expresión. Pero como todo, no conviene demasiado aprender la expresión de memoria, es más fácil incluso deducirla, porque en un momento dado si la aprendemos de memoria se puede olvidar. Una vez que sabemos la expresión que nos da la velocidad en el momento en el que entra el campo magnético, particularizamos para los dos isótopos que me pide el enunciado y posteriormente aplicamos
el, el concepto de fuerza magnética o la expresión que me proporciona la fuerza magnética, sabemos que es igual a la fuerza centrípeta, porque la partícula está describiendo una trayectoria circular, despejamos el radio, después de igualar, obtenemos que todo es el radio, que el radio viene dado por esta expresión, mejor dicho, y una vez que tenemos que el radio viene dado por esa expresión, pues sustituimos y tenemos los radios de las dos partículas, de los dos isótopos, de los dos iones de los isótopos de uranio. Vamos a responder ahora a la tercera pregunta, que es una pregunta un poquito más teórica. El tercer apartado nos pregunta, nos dice, ¿cómo depende la razón de los radios de las trayectorias? Es decir, el cociente entre el radio del isótopo 238 y el radio del isótopo 235, siempre que nos hablen de razón de dos magnitudes se refiere al cociente del voltaje, de aceleración y de la intensidad del campo magnético. Es decir, tenemos que determinar cómo depende este cociente de la diferencia de potencial y del campo magnético. Hemos dejado por aquí estas dos expresiones porque son las que nos van a hacer falta para hallarlo. Bien, nosotros hemos determinado anteriormente que el radio que describen ambas trayectorias viene dado por esta expresión. Pues vamos a empezar por ahí, vamos a sustituir. Y este sería masa del isótopo 238. Tenemos que utilizar subíndice por velocidad de este isótopo entre la carga del isótopo por el campo magnético. El campo magnético es común, no hace falta ponerle subíndice. Dividido entre la masa del isótopo 235, es decir, vamos a poner pues lo mismo para el radio del isótopo 235 porque la expresión es la misma particularizada para ese isótopo. Por la velocidad del isótopo 235 partido por la carga del isótopo 235 y por el campo magnético. Y bueno, en esa expresión ya podemos ver que los campos magnéticos se simplifican. Por tanto, el cociente de los radios no depende de los campos magnéticos. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir el valor de la velocidad que lo tenemos aquí y que esa velocidad sí depende de la diferencia potencial. Pues vamos a sustituir y vemos que nos queda. Tendríamos masa del isótopo 238 entre su carga, que por la velocidad, que la velocidad es 2 veces la carga del isótopo 238 por la diferencia de potencial entre la masa del isótopo 238 y dividido entre la masa del isótopo 235 entre su carga por la velocidad, que la velocidad sigue esta expresión exactamente igual que antes, y bueno, tenemos esto. Esta expresión que parece un poquito larga y compleja, pero bueno, en realidad no lo es. De hecho, anteriormente podía haber hecho también una cosita que es simplificar las cargas, porque las cargas son iguales, las de los dos isótopos, 2 veces la carga del electrón, entonces la podemos simplificar aquí. Y bueno, esto es un cociente de fracciones, lo que se encuentre en el numerador de ambas fracciones o en el denominador de ambas fracciones, si es igual se puede simplificar. Y por tanto vemos que se puede simplificar la diferencia potencial y se puede simplificar también la carga y se puede simplificar también el 2. Por tanto, esta masa de aquí la podemos meter dentro de la raíz, la introducimos elevada al cuadrado y elevada al cuadrado entre la misma masa elevado a 1, pues nos va a dar simplemente el valor de la masa del isótopo 238. Y si hacemos lo mismo en el denominador, pues vamos a obtener pues lo mismo entre la raíz cuadrada de la masa del isótopo 235, que si lo metemos todo dentro de una raíz, seguimos abajo, vamos a hacerlo en otro color para ver ya un poco la conclusión. Por las propiedades de los radicales podemos
poner un cociente de dos radicales o una fracción entre dos radicales, lo podemos expresar como el radical del cociente, lo tenemos ahí. Y bueno, la conclusión final es que el cociente entre los dos radios solo depende de los valores de las masas. Por tanto, no depende ni de la diferencia de potencial ni del campo magnético, que es lo que nos preguntaba el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Saludos a todos. Tenemos en cuenta que este último apartadito es bastante más teórico y bueno, que implica simplemente haber llegado a las expresiones finales y saber simplificar, básicamente saber simplificar fracciones. Recordamos que cuando tenemos un cociente de dos fracciones y todo está multiplicando, pues si tenemos lo mismo en los numeradores de ambas fracciones o en los denominadores de ambas fracciones, lo podemos simplificar sin problema y llegamos a esta expresión reducida. Y es más bien un problema matemático que físico. Bueno, saludos a todos.